Perdonen el retraso, pero he estado en un lugar donde no es el de siempre. Pero aquí estoy con ustedes. ¿Dónde anda, Lick? Ya vamos a empezar. Solo estoy dándoles acceso a todos. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buena tarde. Ashley, si quiere puede poner la diapositiva donde nos quedamos. Gracias, Ashley. Quisiera entonces, perdonen el retraso, pero aquí ya estoy. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Miren, estamos viendo el control social como parte de esa relación que hay entre la sociología jurídica y la sociología en general, sobre todo con la sociedad. O sea, no es fácil para un Estado, por ejemplo, el mantener ese orden que se requiere. O sea, para ello es que se requieren de esas instituciones. Dentro de esas instituciones hay que tomar en cuenta la legislación, toda la normativa jurídica, pero también instituciones que ayudan a mantener el orden y que están en los tres organismos del Estado. No solo estamos hablando del organismo ejecutivo, sino de todos, pero sobre todo creo que el organismo ejecutivo juega un papel primordial, especialmente con las instituciones que se encargan de garantizar seguridad. Pero hay que recordar que aquí no estamos hablando nada más de seguridad ciudadana, que es la que se refiere a esa garantía que tienen los ciudadanos en el sentido de garantizar, por ejemplo, que no van a ser asaltados, no. Hay que entender la seguridad en toda su dimensión, y la mayor dimensión que hay para entender la seguridad es la seguridad humana. La seguridad humana es la que garantiza o la que contempla la garantía que debe haber para que, primero, no nos asalten, no seamos víctimas de extorsión, de robos, etcétera, sino sobre todo también tenemos acceso a educación, o sea, seguridad educativa, seguridad en salud, seguridad en vivienda, seguridad en todo sentido, y es a esa seguridad a la que se refiere cuando uno habla de seguridad humana. Entonces, el mecanismo de control social que el Estado va a implementar tiene que ver con esa relación integral que hay entre sociedad y Estado. Y es ahí, precisamente, a lo que se refiere, donde hablamos de ese control social como ejercicio del civismo. Pero se recuerdan ustedes que yo les estaba hablando con esta diapositiva, les estaba hablando la semana pasada sobre la necesidad que hay de que como ciudadanos nosotros también ejerzamos esa ciudadanía, ese civismo, y no solamente votando, sino sobre todo ejerciendo esa posibilidad que debe existir de garantizar que se cumplan todos nuestros derechos. Así que ese es precisamente ese control social como ejercicio de civismo, porque debe ir en las dos direcciones, tanto la que el Estado establece sobre las personas como la que uno puede establecer sobre ese mismo Estado a través de ese ejercicio. Así que por favor la siguiente, Ashley, y con eso hacemos esa recapitulación de esta primera diapositiva. ¿Quién me hace favor de leer esta? Muy bien, tengo a Sara, a Shirley y alguien más, pero no logro ver quién más. Sara. Buenas tardes, licenciado. Shirley. ¿Cuál es la... Muy bien. Muy bien. Dele, por favor. ¿Cuál es la utilidad del derecho en el control social? La norma jurídica crea el marco obligatorio que regula el funcionamiento de la sociedad.
de no existir, podría vivirse en una total anarquía. ¿Se imaginan ustedes que no existiera esa institucionalidad por parte del Estado? Yo lo apunté, Iber, ya lo tengo ahí. Es para leer, ¿verdad? Porque si es para opinar, me dice. Pero No, gracias. sí, para leer, licenciado. Sí. Muy bien, ya lo tengo apuntado. Es que aquí tengo un poco de reflejo, pero ya estoy. ¿Se imaginan ustedes que no existiera esa institucionalidad, especialmente la que tiene que ver con la norma jurídica? En una sociedad viviríamos en una anarquía total. No habría posibilidad de ningún tipo de desarrollo, por ejemplo. Entonces, es fundamental que exista. Y aquí hay que recordar lo que Juan Jacobo Rousseau decía sobre el contrato social, ¿verdad? De que es como una especie de acuerdo, toda esa institucionalidad, una especie de acuerdo tácito entre la población, entre la sociedad y el Estado para que exista como una especie de compromiso. Obviamente se pierde algo de libertad en favor de esa seguridad, pero se requiere sobre todo de ello. A Sara le voy a pedir que me lea otra después, pero ahorita cambiemos a la siguiente, Shirley, y esa no me la va a leer Sara todavía, sino que la voy a explicar, porque es como una especie de flujograma, este que ustedes están viendo ahí. Sí lo miran, ¿verdad? Sí está claro. Sí. Miren. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Ustedes ven que a la derecha hay tres aspectos que son sumamente importantes. Esos tres aspectos son el Estado de Derecho, el cumplimiento de la norma y la certeza jurídica. ¿Cómo se logra Estado de Derecho, cumplimiento de la norma y certeza jurídica? A través de esos mecanismos como el control social. Pero aquí me lleva esto a preguntarles qué entienden ustedes por Estado de Derecho o por certeza jurídica. ¿Quién me ayuda a responder esto? El Estado de Derecho es como que la aplicación de la ley a todos por igual. Gracias, Ir. ¿Y la certeza jurídica? Que se cumpla lo establecido lo que está estableciendo el Estado de Derecho. Así es. Miren, ya vi el mensaje ahí de que invite al café. Y les voy a confesar algo. Vine aquí muy a la carrera, apenas me dio tiempo de parquearme y entré y ni siquiera he comprado nada. Así que si me vienen a sacar de aquí, tendré que ir a comprar un café y los tendré que dejar unos minutos a ustedes porque podría ser que por no consumir me vengan a echar, pero espero que no. Fíjense que esos dos conceptos, tanto Estado de Derecho como certeza jurídica, están muy entrelazados entre ellos. Estado de Derecho tiene que ver con las instituciones, con que funcionen las instituciones. En tanto que certeza jurídica tiene que ver más, no solo con las instituciones, sino con el hecho de que haya, por ejemplo, aplicación de la norma jurídica de manera apropiada y en el tiempo apropiado. O sea, que no sea algo que se deje como en el espacio y que quede como inconcluso. Por ejemplo, cuando una empresa o una persona que cuenta con recursos económicos como para invertir en algún otro país, vamos a suponer que es un francés que tiene bastante dinero y toma la decisión de invertir. Entonces, dentro de las opciones que va a tener, aparece Guatemala versus Nicaragua, por ejemplo, versus Singapur, por ponerles un caso. Entonces, lo que tiene que analizar ese empresario francés es en dónde invierto, qué país me da certeza jurídica. No está pensando en Estado de Derecho, está pensando en certeza jurídica. Nicaragua, Singapur
o Guatemala, se va a dar cuenta que a lo mejor el país que presenta las mejores condiciones es Singapur. Singapur es un país pequeñito, yo creo que es como menos de la mitad de la ciudad de Guatemala, todo el país. Hay leyes sumamente rígidas y se aplican igual para todos. Pero tiene un problema, y es que la fuerza de trabajo es cara. Van a gastar un montón de dinero en montar su empresa ahí. Así que descarta Singapur y piensa en Guatemala o en Nicaragua. Y entonces lo que va a evaluar esa persona es sobre todo cuánto tiempo se va a tardar en inscribir la empresa. Si no le va bien, cuánto le tarda desinscribirla, por ejemplo. O sea, eso que es agilidad comercial, ¿verdad? Y el otro aspecto que va a tomar en cuenta es si va a haber peligro de que, por ejemplo, haya manifestaciones, que haya un estado débil que no le garantice su correcto funcionamiento. Entonces ya entre Guatemala y Nicaragua va a ser esa evaluación sobre qué país le conviene. Quiero decirles que lamentablemente para Guatemala, Nicaragua nos está ganando. Y lo puse el ejemplo con Nicaragua muy a propósito. Porque en Nicaragua aquí hay como un gobierno un tanto autoritario por el momento. Lo que tiene ese gobierno es que tiene bajo control a la población, no permite manifestaciones, permite que cualquier institución funcione sin ningún problema, etcétera. Entonces, eso lo valoran los empresarios y prefieren irse hacia allá. Aquí en Guatemala todavía hay poca certeza jurídica, hay que mejorar mucho eso. Pero el control social es lo que va a permitir que exista ese Estado de Derecho, que exista esa certeza jurídica. Y no me voy a referir al cumplimiento de la norma porque es claro, ¿verdad? El cumplimiento de la norma es algo que lo entendemos perfectamente todos. Así que por favor, la siguiente, Ashley. Es la siguiente que Ashley la va a poner. A veces cuesta que se vea, ¿verdad? Tiene que ver con la relación que hay entre sociología jurídica y sociología del control social. Aquí viene ahorita. Esta todavía no le voy a pedir a Sara que la lea, sino hasta la siguiente. Miren aquí. Se ve perfectamente que va como en secuencia y va en orden ascendente. Primero tenemos la sociología como ciencia o como disciplina, como quieran verla ustedes. De la sociología ya devienen una serie de sociologías. Puede haber sociología del arte, sociología económica, sociología en cualquier otra rama de las ciencias y sociología jurídica, entre otras, pero nos interesa aquí la sociología jurídica, o sea, la sociología jurídica genera la sociología jurídica, pero de la sociología jurídica se genera una sociología que está a un nivel todavía superior, que es la sociología del control social. Y esa es precisamente la que nos interesa, esa sociología del control social. Y yo quiero que entiendan muy bien ustedes esa gráfica, porque es la que nos permite comprender cuál es el nivel de cada uno. Y ahora sí, tipos de control social, por favor. La siguiente, Ashley, por favor.
Mientras pone ahorita Ashley los tipos de control social, les quería preguntar, tienen ustedes todavía un examen, ¿verdad? El viernes. ¿A qué hora es el examen? Perdón, no le di algo. ¿A qué hora? Sí, pues si es a las 3 va a ser difícil que podamos recibir clases, ¿verdad? De todas formas, yo voy a hacer las consultas y si no, a través de Rocío me comunicaré con ustedes, pero recuerden, por favor, que el miércoles que viene, si no nos viéramos el viernes, el miércoles que viene tenemos la exposición del cuarto ensayo. En unas 3 horas voy a subir las notas al Classroom. ¿Oyeron? Voy a subir todas las notas, todas. Los 3 ensayos y los 2 exámenes. Ya las tengo al día, solo no he tenido tiempo de subirlas. Así que en un rato las tendrán. Muy bien, Sara, por favor, léame estas. De acuerdo, licenciado. Tipos de control social. Hay tantos tipos de control social como escalas de valores. 1. Control social religioso. 2. Control social político. 3. Control social ético. Fíjense que no me recuerdo quién me mencionaba hace el viernes pasado de cómo el control social podía ser religioso también. Y el control social en general puede ser de cualquier naturaleza. Cualquier entidad a la que uno pertenezca y que ejerza o imponga algún tipo de regla en la vida de uno va a tener precisamente esa característica de control social. Si alguno de ustedes pertenece a un partido político, por ejemplo, a un club deportivo, a un club social, a cualquier espacio, incluyendo una iglesia de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, esa iglesia o esa entidad le va a dictar a uno normas de cualquier tipo. Normas que, por ejemplo, podrían ser respetar algún tipo de protocolo, algún tipo de horario, algún tipo de práctica, etcétera. Entonces, todo ese tipo de reglas que pueda haber, Alexia muy claramente lo dice ahí, mi mamá es un control social en la familia, es que también la familia lo es, Alexia, cualquier entidad, pero lo que quede claro, y aquí no es que yo vaya en defensa de la mamá de Alexia o de cualquier espacio, es que las normas van a ser pues correctas para el desarrollo. Puede haber espacios negativos. ¿Ustedes han oído alguna vez de Jimmy Jones, un pastor de una secta en los años 70 en Estados Unidos, que se llevó a la población de su iglesia hacia la Guyana? ¿Oyeron alguna vez de esta secta religiosa de Estados Unidos? ¿O nadie la escuchó? Miren, como evidentemente me han escrito, Andrés dice que no. Bueno, Hebrón, no sé si era Hebrón. Sara dice muy claramente, será el que le dio veneno a todos. Ese es Sara. Miren, este señor le vendió al gobierno de Guyana la idea de que iban a llegar un montón de personas hasta la Guyana y el gobierno de Guyana les dio una extensión de tierra bastante grande y esa extensión de tierra sirvió para que ahí instalaran una como especie de comunidad, como aldea. Debe haber varios documentales, Karen. El pastor se llamaba Jimmy Jones, entonces le llamaron a la comunidad, le llamaron Jonestown. Después de algún tiempo, no recuerdo bien, eso fue en el 78,
si no estoy mal, después de un par de años o algo así. Bueno, ahí había abusos sexuales, había un montón de desviaciones por parte de Jimmy Jones, y cuando ya lo estaban cercando en una investigación por parte del FBI, él, antes de suicidarse, decidió suicidar a todos. Y el que no se quiso matar le dieron veneno, y el que no quiso tomar veneno lo mataron a balazos. Fue algo terrible, y sí hay documentales. Otro ejemplo de esto es una colonia que se llama Libertad en Chile, y esta colonia está formada por alemanes que con toda la buena voluntad del mundo se fueron a Chile. El líder de ellos había activado toda una serie de contactos, y estos contactos dieron lugar en algún momento a que incluso colaborara con la dictadura militar de Augusto Pinochet, este militar. Sí, aquí lo está diciendo Freddy, ¿verdad? Donde Pinochet torturaba a los opositores. En Netflix, para quien tenga Netflix, hay un documental de varios capítulos muy interesante, donde incluso hablan algunos de los que estaban ahí, de cómo nunca les informaron absolutamente nada. Y este señor, el líder de ellos, simplemente estaba colaborando con la dictadura y cometiendo todo tipo de crímenes contra chilenos en aquel momento. Entonces, sí es algo que ha ocurrido en más de una ocasión. Les puedo citar así varios ejemplos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ejercen control social no positivo. El de la mamá de Alexia obviamente es positivo, ¿verdad? Hay que tomarlo así. Así que por favor, la siguiente, Ashley. Gracias, Ashley. Esta le voy a pedir favor a Shirley. Por favor, Shirley. Buenas tardes, licenciado. Crítica al control social. La presencia del Estado puede limitar algunos derechos y libertades. Obligación de cumplir con algunos compromisos. Prohibición a expresar ideas u opiniones. Muchas gracias, Shirley. Después le voy a pedir que me lea una más en un ratito. Miren, especialmente para los que son críticos del Estado, tanto extrema izquierda como extrema derecha, que están haciendo esfuerzos para que el Estado vaya desapareciendo, para ellos hay una crítica bastante fuerte en el sentido que el Estado en el control social está en la vida permanente de las personas. Quiero decirles que en el caso de Guatemala no hay un Estado fuerte realmente. Aquí hay un Estado bastante pequeño, bastante débil. Además, es un Estado bastante deslegitimado por los abusos que cometió en el pasado reciente. Tenemos un Estado que hace poco cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos, y por eso es que no se siente solvente como para participar de cualquier acción que vaya encaminada a garantizar la protección de ese control social que debe existir. Pero, por ejemplo, otros estados, ni siquiera me voy a ir a uno lejano, me voy a ir a uno cercano, Brasil, por ejemplo, Costa Rica. Si un niño no llega a la escuela durante 2 días consecutivos, el segundo día, antes que termine ese día, si no llegó durante la mañana, en la tarde, el profesor o la profesora tiene la obligación de ir hasta la casa del niño y preguntarle a la familia qué es lo que está pasando, si está enfermo, si le sucede algo, por ejemplo.
Y si está enfermo, pues dar el aviso oportuno para que ese niño sea protegido. El Estado brasileño es muy activo en ese sentido. Y otros, les pongo como ejemplo dos, pero también el colombiano, sobre todo el chileno, por ejemplo, en América, pero y el tico, ¿verdad? Los costarricenses, ellos están muy, muy activos. No tenemos que ir a los países del primer mundo, a los más ricos. Podemos quedarnos aquí en el tercer mundo. Y yo, está bien que deje la otra, Ashley, no hay problema. Y yo les había preguntado hace unos días, el viernes pasado, y ya no profundizamos en eso, si alguien sabía por qué es que se habla de primer mundo o de tercer mundo. Por favor, Ir, si es no para hablar, si no para leer, lo sigo teniendo apuntado, ¿eh? Si no me equivoco, a los que les decían en el tercer mundo, eso fue durante la Guerra Fría, que eran los que no estaban ni a favor de los capitalistas ni a favor de los comunistas, sino que eran los que se mantenían en una idea neutral, pero después empezó a ser utilizado así de manera despectiva a los países en vías de desarrollo. Así es, Ir, así es, exactamente. Fíjense que era como no estar con Estados Unidos ni estar con los países que estaban con la Unión Soviética. Entonces era como para diferenciarse de estos dos, ¿verdad? Pero poco a poco fue cambiando. Y los del tercer mundo ya no fuimos como los no alineados, cualquiera de estos, sino que fuimos quedando como los más atrasados, ¿verdad? Fíjate que Freddy dice que es herencia de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es más de la Guerra Fría, Freddy. Y Alexia habla ahora de que por la posición geográfica, ahora creo que tiene que ver la posición geográfica, porque lamentablemente al sur estamos los más atrasados, ¿verdad? Con algunas excepciones. ¿Cuáles son algunas de esas excepciones en el sur? Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, pero creo que nada más. Y me refiero al sur, abajo del Ecuador. Freddy, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo estaba leyendo un conversatorio que se está dando en Estados Unidos y que muchos jóvenes estaban diciendo que llamar tercer mundo a estos países era despectivo y discriminatorio por el tema que se rodea, ¿verdad? Pero analizándolo de una mejor manera, pues no, yo no lo considero tampoco, y también hasta clasista dijeron, pero yo no lo considero de esa manera porque es una realidad de que nosotros no estamos tan desarrollados como el primer mundo, ¿verdad? Entonces, justamente este análisis es muy interesante porque se chocan dos mundos, pues, porque justamente son las personas de los países desarrollados los que dicen que no tendrían que llamarnos así, cuando en realidad, bueno, valga la redundancia, nuestra realidad es totalmente diferente y al final sí caemos en una categoría de un subdesarrollo, ¿verdad, licenciado? Lo que pasa es que son formas de calificarnos. Por ejemplo, nos llaman del tercer mundo o subdesarrollados. Y hay tres niveles ahí. Desarrollados, en vías de desarrollo, y hay también subdesarrollados. ¿Cuáles son los que están en vías de desarrollo? Aquellos que ya han garantizado un incremento del Producto Interno Bruto o del ingreso per cápita. Entonces, cuando ya superó cierta cifra, ya son países de desarrollo. En el caso de Guatemala, miren, con mucha pena quiero contarles, ayer circuló algo, la verdad es que no recuerdo quién lo envió, pero me llegó a mí por WhatsApp, en que iba a estar Haití. O sea, que hemos superado a Haití, un país que incluso ha tenido un estado tan débil que ha sido catalogado como fracasado, pero si ya superamos a Haití, es que estamos bastante mal. Dice Rey que es un estudio de DW.
Voy a buscarlo. Yo lo tengo por aquí y se los muestro en la siguiente. Voy a proyectar para que ustedes lo vean, pero sí es algo penoso. Muestra es como el control social, que ese conjunto de instituciones que están ahí mantiene segmentados a ese grupo de personas. Déjelo ahí, Ashley, y le voy a pedir siempre a Shirley, no, el siguiente, por favor, que me lo lea. El papel de la ciencia jurídica, por favor, Shirley. Muy bien. Papel de la ciencia jurídica. Existiendo más de un tipo de control social, la norma jurídica busca establecer los vínculos entre cada una de ellas, para explicar mejor cómo el control social es útil para el fortalecimiento de las relaciones entre los individuos. Muchísimas gracias. Fíjense que esto es algo que yo les he estado diciendo. La ciencia jurídica, la normativa jurídica, etcétera, son útiles para ese control social. No. Si no fuera por la normativa jurídica, no existiría ese control social. Les mencioné Singapur hace unos minutos cuando les comparé, les hablé de la certeza jurídica, les mencioné además de Nicaragua y Guatemala, Singapur, porque casualmente hoy en la mañana vi en YouTube un documentalito breve del desarrollo de Singapur, de cómo Singapur hace nada más 62 años era un país totalmente pobre, atrasado. Se estaba independizando ahí por 1960, 60 y algo. Un país sin una gota de agua. Un país sin ningún recurso de ningún tipo y todo lleno de piedra. Ni siquiera dónde cultivar. Se independizaron y hoy es una potencia. Es un país pequeñito, pero es una potencia. Pero aquí viene algo que es en lo que yo he insistido y se los he preguntado una y otra vez. ¿Qué es mejor? ¿Libertad o seguridad? Y algunos de ustedes han dicho libertad, pero algunos otros han dicho seguridad. ¿Qué es lo que garantizó el gobierno singapurense? ¿Será el gentilicio? Supongo, de Singapur. Garantizó seguridad. No seguridad ciudadana, sino garantizó seguridad humana. Empleo, buena infraestructura, vivienda, oportunidades, libertad casi nula. Ahí Freddy ha escrito de que masticar chicle no era, Freddy, es ilegal. Tirar un papelito por ahí en la calle es motivo de delito. Y el presidente, el que impulsó todo ese cambio en Singapur, lo primero que hizo fue combatir severamente la corrupción en Singapur. Eso fue lo primero. Y lo más sorprendente es que a los primeros que capturó y lo metió a la cárcel fue a su propia familia, a ellos mismos, porque algunos de su familia estaban involucrados en actos de corrupción. José Rodolfo dice que ahí hay pena de muerte, José Rodolfo. Todavía en la actualidad no sé si se continúa aplicando, pero sí hay pena de muerte. Así que la norma jurídica va a jugar un papel preponderante para garantizar desarrollo, pero también para garantizar control social. En el caso de Singapur, un control total, pero eso les ha permitido desarrollarse. Tal vez se le pregunta a un singapurense, como bien dice Brian, ese es el gentilicio, va a decir no queremos tanta seguridad, tal vez un poco menos de seguridad, pero de todas maneras pelear ahí por un poco de libertad es complicado, ¿verdad? Tal vez en el futuro, cuando lleguen a mucho nivel de desarrollo. En China, por ejemplo, tampoco es que haya mucha libertad, ahí hay seguridad, pero no hay tanta libertad. Miren con esa política COVID-0. Un caso de COVID que aparezca por ahí y cierran ciudades enteras que son 10 veces más grandes que Guatemala, que la ciudad de Guatemala.
Entonces, no se preocupan mucho de eso. Así que la siguiente, por favor, Ashley. Y esta le voy a pedir favor a Carmen, que me la lea. Carmen, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. 4.2. Diferentes acepciones teóricas. El comportamiento del individuo dentro de una sociedad se desarrolla dentro de un marco establecido por las normas jurídicas, éticas, morales y los valores cuyos límites los ha impuesto la misma sociedad. Ese marco dentro del cual se mueve el individuo es el control social, pero este puede tener diferentes acepciones dependiendo del espacio en que se desenvuelve el individuo. Muchas gracias, Carmen. Creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Seguimos en el control social y dependiendo del control o dependiendo de la sociedad o dependiendo del espacio en el que uno se mueve, ese tipo de control social será el que exista. Así que dentro de las acepciones vamos a dejar esa, Ashley. Muchas gracias. Y le voy a pedir favor a Aider que me lea esas. Y luego le voy a pedir favor que me lea un par más. Yo le voy a ir diciendo, ¿eh? Por favor. Está bien, licenciado. Las acepciones para la religión, para la familia, para la economía, para el pago de los tributos y la relación entre personas. Muchas gracias. Un segundo. Solo quiero estar aquí bien claro. Muchas gracias. Entonces, es lo que les venía diciendo, ¿verdad? Sobre las acepciones, hay diferente para la religión. Alexia hablaba de su mamá, la de la familia, ¿verdad? Para la economía, cuántos impuestos, etcétera, o cómo se distribuye la economía. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, ahorita que se va a aprobar el presupuesto de ingresos para 2023, el presupuesto de gastos para 2023? Vamos a ver si se aprueba, ¿verdad? Pero teóricamente se va a aprobar. Dentro de este conjunto de normativa que hay ahí en el presupuesto, no sé si ustedes han escuchado de los candados presupuestarios que contempla la Constitución. Ustedes tendrán que manejar ese tema en algún momento. Algunos de estos candados presupuestarios hacen que el presupuesto ya venga con dedicación desde antes de ser aprobado. Desde ahorita ya se sabe cómo va a ser distribuido en más del 50%. ¿Cuánto recibe la Universidad de San Carlos, por ejemplo, de ese presupuesto? Creo que recibe el 4%. El deporte recibe el 5% de ese rey. Gracias, Brian, Heidi y Manuel. ¿Cuánto recibe el deporte? Creo que recibe el 3%, ¿verdad? ¿O no? Francisca, dígame, ¿o es para leer? No, licenciado, buena tarde. Dígame. Sí, es que ahorita que usted estaba platicando, me recuerdo estuve viendo yo en la televisión, en este canal de gobierno, me parece que era que a los ministros les preguntan en qué van a invertir, ¿cierto? Lo que les dan de presupuesto antes de dárselo. Algo así entendía yo, ahorita que usted lo mencionó, me recordé eso, pero no estoy segura si es que ellos dan los datos para qué van a invertir y como que solicitan cierta cantidad, ¿verdad? Miren, aprovechando la pregunta de Francisca, se lo voy a explicar. Voy a hacer un paréntesis aquí y les voy a explicar de una manera así cómo es que funciona el tema presupuestario. Ustedes lo manejarán en su momento mucho mejor de como yo se los voy a explicar en este instante. Miren, más o menos en este momento, ahorita por octubre, entre septiembre y octubre, el gobierno central a través del Ministerio de Finanzas define cuáles son sus prioridades. Y entonces definen que, por ejemplo, el presupuesto va a estar encaminado a fortalecer la educación. No es que así sea, pero les voy a
les pongo como ejemplo, ¿verdad? Educación y salud, por ejemplo. Entonces, desde ahorita, giran las instrucciones a cada ministerio, a cada secretaría, a cada departamento, a cada dirección, a todas las dependencias del Estado, a todas, sobre cuál es la prioridad de este gobierno. Pero ¿para cuándo es esa prioridad? ¿Para 2022? No. Para 2023? Tampoco. Esa directriz la están enviando para 2024. El problema es el siguiente, en 2024, y lo hacen ahorita, fíjense, en septiembre y octubre de este 2022. 2024 es para el siguiente gobierno. Y a veces puede haber sanciones, castigos para ese gobierno que ha ganado y no le van a aprobar el presupuesto. Pero si todo marcha bien, quieren las instrucciones. Y les dicen a todas las dependencias que entre ahorita y marzo construyan sus propuestas de presupuesto para 2024. En marzo, cada dependencia del Estado manda su propuesta de presupuesto, la manda hacia el Ministerio de Finanzas Públicas, a un departamento dentro del Ministerio de Finanzas que se llama DTP, Dirección Técnica del Presupuesto, que está ahí en el edificio de finanzas. La DTP recibe todo el montón de información de todos los ministerios, secretarías, direcciones, etc. Y claro, cada quien pide más. Supónganse que Francisca sea del Ministerio de Salud, a lo mejor va a pedir 7,000 millones, 8,000 millones de quetzales. Pero ahí van a decir, no, ¿cómo va a ser que a Francisca le damos 8,000? Vamos a dar 5,000, por ejemplo, ¿verdad? A Freddy le van a dar, si pide 10, le van a dar unos sus 3 y así. Todo el mundo pide más, algo así como cuando uno le dirige una carta a Santa Claus. Ese proceso mediante el cual la DTP va definiendo paso a paso cómo distribuir el presupuesto, le lleva los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Y el 2 de septiembre mandan esa propuesta de presupuesto al Congreso de la República. Y ya es el Congreso el que se encarga, que es donde estamos ahorita. Pero inmediatamente que la mandan, el Ministerio de Finanzas inicia el proceso como para año y medio más tarde, ¿verdad? Porque es un proceso lento. Ese es el mecanismo, Francisco. Cada quien participa. ¿Cuáles han sido los esfuerzos que se han hecho desde organizaciones de los pueblos indígenas, organizaciones sociales, etcétera? Es que cuando cada ministerio, cada alcaldía, cada dirección, cada secretaría construya esas propuestas presupuestarias, que las haga en consulta con la población. A eso le denominan presupuestos participativos. En algunos casos lo hacen, quiero contarles, en algunos pocos, no en todos, pero sí algunos lo hacen. Pero ese es el problema que tenemos, que no todos lo hacen. Eso, Francisca, le responde a lo que usted preguntaba. Sí, licenciado, gracias. De una manera muy resumida, no se lo estoy dando tan profundamente, ¿verdad? Porque todo esto incluso es parte de un derecho que se llama presupuestario, fíjense ustedes. Pero volviendo a los candados que en ese presupuesto están, USAC 5, Deporte 3, dice Brian, municipalidades 12, etcétera. O sea, cuando sumamos todo lo que viene con dedicatoria, es muy poco realmente lo que un gobierno va a lograr hacer con su presupuesto. A lo mejor de ese 100% del presupuesto, ya incluso el pago de deuda externa y el de deuda interna ya vienen ahí amarrados. Recuerden ustedes la diferencia que hay entre deuda externa y deuda interna. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál es menos dañina? ¿O cuál es dañina de las dos? ¿La interna o la externa? ¿Qué dicen ustedes?
¿No opinen? La externa es más dañina, es peor. Gracias, José Rodolfo. La externa es con... ¿alguien más iba a opinar, perdón? Sí, yo también. ¿No? Creía que la más dañina es la externa. Fíjense que les quiero contar que la externa es con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con entidades internacionales. Ahí pone José Rodolfo Flores con el FMI, por ejemplo. Y la interna es con el Banco Industrial, con el Banco GIT, con el Banco Agrícola Mercantil, con el Sistema Bancario Nacional. El Sistema Bancario Nacional le cobra al Estado de Guatemala el módico interés que le cobraría a Rosalcira o a José Rodolfo o a Francisca o a mí. A veces 12% al año. Es un préstamo leonino. Leonino es cuando es así agresivo, aborazado, enorme, ¿verdad? Entonces, sin la deuda interna, el sistema bancario nacional quebraría, porque el Estado está pagando intereses e intereses a la banca interna. Y es algo complicado porque fíjense que el Estado de Guatemala deposita todo su dinero del año, del presupuesto, en el sistema bancario nacional. Y ahí está todo el dinero del año. Y por ese banco, por ese dinero en el banco, pagarán un 2, un 3% al año. Pero el dinero que le han prestado al Estado de Guatemala, por ese dinero cobran 12. Miren esa diferencia entre lo que pagan y lo que cobran. Lo que no le pagan al Estado de Guatemala, un 11 se le van a cobrar 12. Pierre, por favor. Yo tengo una duda. Según qué tan grande sea la deuda externa, eso debilita el valor de la moneda, ¿verdad? Ahorita le respondo a eso, todo termino de hacerles este análisis. En tanto que la deuda externa es con intereses de un 1, algunos de 2%. Y además cuando no le estoy diciendo que sea buena la deuda externa, pero es menos dañina que la interna. Porque a veces el BCIE le presta al Estado de Guatemala $100 millones, por ejemplo, y le perdona los intereses de los primeros 20 años. 0 interés, que empiece a pagar hasta el 2042, por ejemplo. Entonces, fíjese que lo ideal sería que ninguna de las dos deudas, que Guatemala no tuviera ninguna de las dos deudas, ¿verdad, Andrés? Eso sería lo ideal, que no debiéramos. No hay un solo país en el mundo que no deba, creo que todos deben. Pero si la externa es menos grave que la interna es la peor. Si no fuera por la interna, el sistema bancario nacional colapsaría inmediatamente. Ahora, sobre la pregunta de Ior, ese aspecto, Ior, es complicado. Yo creo que para un abogado es un poco difícil de entender, más para un economista. Pero la debilidad o fortaleza de la moneda tiene que ver también no solo con préstamos internos o externos, sino con aspectos que tienen que ver con importaciones, exportaciones, producción y sobre todo respaldo de la moneda. Ustedes han visto, no sé si habrán visto, que la Cámara de Comercio se preocupa ahorita. Creo que esto ya se lo mencioné yo en alguna de las clases, pero lo vuelvo a mencionar. Pero se preocupa mucho, por ejemplo, de que el dólar está subiendo. Hasta hace poco era 7.70 por $1. Y ahorita creo que ya estamos como en 7.95. La Cámara de Comercio se preocupa, pero la Cámara de Industria no creo que se preocupe tanto. O quienes
exportan productos, no creo que se preocupen. ¿Por qué? Si exportan y como el dólar cuesta más, reciben más dólares. O la Cámara de Comercio, como no exporta, sino que importa, compra caro. Y cuando entra el producto, entra caro. ¿Y quién paga las consecuencias? La población. ¿Qué es lo que hace el sistema bancario nacional? El Banco de Guatemala. ¿Qué es lo que hace? Es que cuando tiene muchos dólares guardados, cuando el dólar empieza a subir así como ahorita, saca un montón de dinero al mercado. De dólares. Saca un montón de dólares y entonces el dólar baja. Cuando hay mucha oferta, la demanda no es tan alta. Entonces, baja la demanda, baja el precio, pero como que ahorita, dice la Cámara de Comercio, desde que González Richie asumió la Cámara de la presidencia del Banco de Guatemala, no ha sacado dólares. Como que se buscara perjudicar a la Cámara de Comercio. Alexia, ¿va a decir algo? No, Lick, Solo, disculpe, solo se le activó el... Muy bien. ¿Se en cuenta ustedes que la Cámara de Comercio siempre ha estado un poco distante del resto de cámaras? Casi todas las cámaras están en el edificio de la industria que está ahí por la Reforma. La Cámara de Comercio está en la zona 1, está un poco distanciada, ¿verdad? Muy bien. Por favor, la siguiente... Ashley. Y me la va a leer también Ir, ya que él está pequeña esa que me leyó. Está bien. Por favor. Sobre las acepciones. Siendo un concepto tan amplio, cambia su concepción, dependiendo del lugar en que la persona esté. Sí. Esto no merece explicación. Creo que está ahí explicado. La siguiente de una vez. Y también léamela. Está bien, Lick. Ahorita que la ponga Ashley. Todo eso que yo les explicaba en lo que Ashley cambia, ustedes lo van a manejar bien. Yo estoy seguro que entre ustedes hay futuros diputados, futuros ministros, futuros secretarios de Estado o directores de departamento, etcétera. Y ahí van a manejar todo ese tema presupuestario mucho mejor de lo que cualquiera de manera teórica como yo lo conozco. Por favor, Ir, léanme. Medios y mecanismos de control social. Son dos tipos. El primero formal y el segundo informal. Muy bien. La siguiente, por favor. Léame una última. Está bien. Ahí están los formales. Medios y mecanismos formales, los que están sustentados en el derecho. Muchas gracias. Está claro, ¿verdad? La norma jurídica. La siguiente, por favor, Ashley. Me da pena con Ashley. Tan difícil que es cambiar, ¿verdad? Gracias, hoy. Ahora sí le voy a pedir favor a alguien más que me lea los informales. Ya usted me leyó mucho. Ahora tengo a Amanda. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciado. Andrés. Medios y mecanismos informales. Muy bien. Dele.
son los que se respetan diariamente, valores éticos, morales, religiosos, altruistas, etc. ¿Qué es el altruismo, Amanda? Alguien que ayuda sin esperar nada a cambio o que hace obras sin esperar nada a cambio. Puede esperar algo a cambio también y ser altruista. Pero gracias. Léame este otro. Claro, con gusto. Ejemplos de control social unidos a la norma jurídica. Ley antitabaco. Consiste en la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados. Prohibición de venta de alcohol, límites de velocidad y respeto al prójimo. Muchas gracias. Fíjense que yo siempre pongo como ejemplo, yo creo que ya lo mencioné alguna vez en esta clase, de cómo es la población de Guatemala con esa ley antitabaco, ¿verdad? ¿Cómo es la población de Guatemala? Porque pareciera que aquí la gente no tiene intención de cumplir con la normativa jurídica, pero la gente sí cumple. Ustedes no tienen edad, a lo mejor nunca en la vida han fumado, pero aquí se fumaba mucho. Y más o menos en 2006 o 2007, una cosa así, entró en vigencia esta limitación para fumar. En el 6 creo que fue. Hoy fumaba la gente en cualquier lado. Mañana, déjela ahí si quiere, Ashley. Mañana entró en vigencia la norma para no fumar en cualquier lado y la gente la cumplió en su totalidad. Cuando antes cambiaban la hora, hoy todo el mundo tenía las 3:17 ahorita, mañana todo el mundo había movido el reloj. Fíjate que en el caso de Honduras, en aquel tiempo cuando cambiaban la hora aquí, me contaban que la gente lo que hacía era que no movían el reloj, seguían con el mismo horario, aunque el Estado hubiera alterado la hora de verano, seguían con el mismo horario como si nada hubiera pasado. Y hablaban de la hora de Dios y de la hora del gobierno. Aquí no. Pero esto dice algo muy bueno para el pueblo de Guatemala. Que el pueblo de Guatemala está ávido y ansioso de un cambio positivo en el sentido de cumplir con la ley. Así que ahora le voy a pedir favor a Andrés que me lea el 4.3 de este programa 4, de este punto 4 del programa. Por favor, Andrés. Muy bien, licenciado. Dice el control social como norma. Estados sólidos, estados frágiles, estados totalitarios, estados cooptados y estados deslegitimados. Muchas gracias, Andrés. Muy bien. Les voy a preguntar algo. No, regrese por favor, Ashley. De esos 5, ¿cuál es Guatemala? El 4, estados cooptados. El 4, licenciado. Una mezcla entre estado frágil y cooptable. Puede ser una mezcla, ¿verdad? Y puede ser una mezcla con el 5 también, si se dan cuenta. ¿Y cuál es la característica de un estado totalitario? No hay límites del poder, Lic. Así es. Se crean leyes para imponer la voluntad de quienes gobiernan, ¿verdad? José Rodolfo dice, solo sólido no es. Tal vez no somos totalitarios, no seamos también, no quiero ser exagerado, pero fácilmente podemos encaminarnos hacia allá. Algunos de ustedes pueden ser simpatizantes del Estado nicaragüense o del Estado salvadoreño, o del presidente nicaragüense o del presidente salvadoreño. Pero honestamente, yo en lo personal creo que estos 4 países, estos 4 estados, están caminando hacia convertirse en estados totalitarios, unos más que otros. Pero, por ejemplo, en Nicaragua no hay mucha libertad. Si hay alguna ONG que critica al gobierno, la cierran.
simplemente. Hubo un día, hace unos meses, que en un día cerraron 81 ONGs. Casi ya ninguna ONG puede funcionar allá. ¿Y saben qué es lo peor? Que tomaron en Nicaragua a la Real Academia de la Lengua Española de Nicaragua como ONG y la cerraron. Como esas 81 que cerraron en esa ocasión. O sea, es algo que ocurre en ese sentido, ¿verdad? Permítanme un segundo, solo voy a contestar una llamada. Disculpen, a ver. Entonces, hasta arriba de mi lengua cerrada en esa ocasión allá. Así que aquí no voy a entrar a detallar cada una de las características de estos estados, porque yo creo que ustedes la conocen perfectamente. Pero sí, en Guatemala se pueden dar una confluencia, ¿verdad? Por ahí dice ahí 4 y 2, algunos dicen otra. Muy bien, ahora el 4-3-1. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Amanda, ¿alguien más? Muy bien, Amanda, léalo, por favor. Y después tengo a Ider. Las personas juegan un determinado papel dentro de sus diversas actividades. Esa función lleva el nombre de rol. La norma establece la regulación para todos los ciudadanos dentro de una sociedad sin importar cuál es su rol. Algunas normas fueron creadas para determinadas personas o grupos sociales. Sí. O sea, también hay que tomar en cuenta que en muchos casos hay leyes, hay normas que son creadas con dedicatoria a un determinado grupo social. En favor de pueblo, de personas de origen afrodescendiente, en favor de personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas acá, por ejemplo. Pero también en algún momento alguna norma puede ser creada para beneficiar a una determinada empresa. En algún momento aquí en Guatemala se han creado leyes, por ejemplo, para beneficiar a alguna empresa de telefonía. Hubo una ley que se llamó Ley Tigo. Fíjense que la disfrazaron. Había en el fondo algo que beneficiaba a Tigo, pero habían hecho creer que era una norma para regular el uso de túmulos. No sé si alguien de ustedes ha salido del interior, pero por ejemplo, entre Lenquitros y Chichicastenango, o entre Chichi y Santa Cruz del Quiché, y para adentro. Yo creo que debe haber unos 40 a 50 túmulos entre los encuentros y Chichi. Entonces había que regular el uso de los túmulos. Pero resultó que era algo sobre la frecuencia de tiro. Entonces también, así como hay leyes de beneficio social que están dedicadas de manera positiva a un grupo social, puede haber otras que están dedicadas de manera negativa a una entidad privada. El Congreso juega en ese sentido y de este tema de normas y roles se desglosa el siguiente, que es el 4.311, y le voy a pedir por también más que me haga ahorita que lo cambie Ashley. ¿A mí me pidió leerle? No, Amanda, por favor. Después le voy a dar a usted otra idea. Está bien, licenciado. Rol del abogado. Garantizar que su trabajo se traduzca en el bienestar de quien lo haya contratado, velando porque cumpla con lo establecido en la legislación. El rol del abogado podría variar dependiendo de la función que esté cumpliendo. En la aplicación de la justicia forma parte de los operadores de justicia y de los defensores de derechos humanos. Estamos dentro del control social, pero también ya estamos entrando al rol de un abogado, ¿verdad? Quiero decirles que el papel del abogado es sumamente delicado, puede ser peligroso. Es una de las profesiones en las que se es víctima de la violencia con mayor frecuencia
más que en otras. Matan más abogados que cualquier otra profesión. Eso es algo que preocupa mucho. Y es uno de los operadores de justicia y también se cataloga a cualquier abogado como defensor de los derechos humanos. O sea, un abogado puede acudir ante una entidad como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, presentar una denuncia, porque por su papel, por el papel que está jugando, puede estar corriendo peligro. Vamos a ir a una última y lo vamos a dejar ahí con Ier, por favor, que me lea las cualidades. Por favor, Ier. Cualidades. Debe mantener la mente abierta al cambio. Estar siempre dispuesto a defender las causas justas. Servirle al desposeído. Vamos a ver después una más. Todavía no nos vamos. Esas son algunas de las cualidades que debe tener el abogado. O la abogada, ¿verdad? Abogado o abogada, en ambos géneros. También hay que tomar en cuenta que el abogado o abogada ha trabajado para sobrevivir, así que tiene que cobrar, ¿verdad? Pero en algún momento podría trabajar para servirle al desposeído, como dicen los gringos, pro bono, ¿verdad? Sin cobrar, pero eso es difícil, no lo voy a mencionar yo, pero son algunas de las cualidades. Y vamos con una última. Por favor, Ashley. Ahí está. Por favor, Ior, léame los postulados según la ley. Postulados según la ley. Postulados del abogado y abogada, ¿verdad? Velo. Postulados según la ley. Probidad, decoro, prudencia, lealtad, independencia, veracidad, juridicidad, eficiencia y solidaridad. Eso está en la ley de ética del abogado, estos postulados. De ahí los extraje yo. Vamos a ver cada uno de manera breve en la siguiente clase. Yo les estaré notificando si tenemos clase el viernes. Voy a preguntar. Si no, aunque si es a las 3, el examen va a ser un poco difícil que nos veamos, ¿verdad? Yo creo que lo más seguro es que nos vamos a ver hasta el miércoles, pero yo siempre les informo, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes.